Me di cuenta que el video se estaba trabando, entonces voy a explicar desde el principio de una forma rápida. Entonces, Faraday llevó a cabo el experimento en el cual primero puso una fuente de alimentación conectada a un capacitor donde entre las placas del capacitor había aire. Posteriormente, Faraday colocó un material dieléctrico entre las placas del capacitor, de tal forma que sería lógico pensar en una primera instancia de que la diferencia de potencial del capacitor disminuiría por la presencia del dieléctrico. Sin embargo, después de un periodo de tiempo se podría observar que la diferencia de potencial del capacitor antes y después de colocar el material dieléctrico era igual. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Para poder comprender de mejor forma lo que estaba ocurriendo, tenemos esta expresión. Del campo eléctrico presente en el capacitor antes de colocar el dieléctrico era igual al campo eléctrico E' después de conectar el dieléctrico entre la constante dieléctrica, donde la constante dieléctrica tiene un valor mayor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que como consecuencia de colocar el material dieléctrico en el capacitor, para que la misma diferencia de potencial se mantenga antes y después de colocar el dieléctrico, lo cual tiene perfecto sentido porque el capacitor sigue conectado a una fuente de voltaje cuyo valor no ha cambiado, produce que haya un reforzamiento en el campo eléctrico del capacitor, y esto se suministra gracias a un incremento en la carga del capacitor. ¿Qué quiere decir esto? Que al colocar el dieléctrico la carga del capacitor aumenta. Y como nosotros sabemos que en el capacitor de placas paralelas, que es el que además estamos manejando, el campo eléctrico es igual a la carga entre la permitividad eléctrica del aire vacío entre el área de una de las placas del capacitor de placas paralelas. Esto a su vez, gracias a esta expresión, sería igual a la carga prima, cuyo valor es mayor que la carga antes de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor, entre la permitividad eléctrica del aire vacío, entre el área de una de las placas del capacitor, entre la constante dieléctrica. Nos permite conocer de mejor forma que este valor es mayor que el valor, la carga del capacitor una vez colocado el material dieléctrico entre las placas del capacitor es mayor a la carga del capacitor antes de que se colocara el material dieléctrico entre las placas del capacitor. Y esto lo podemos reducir aún más para poder analizar lo que he comentado de mejor forma. Tenemos en ambas partes de la igualdad 1 entre la permitividad eléctrica del aire vacío entre el área de una de las placas del capacitor de placas paralelas. Entonces, ya sea que pasemos esto que está dividiendo al otro lado multiplicando o esto que está dividiendo al otro lado multiplicando, siempre vamos a tener un 1, de tal forma que la expresión se reduce a carga del capacitor antes de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor es igual a la carga Q', que se presenta en el capacitor cuando colocamos el material dieléctrico entre las placas del capacitor entre la constante dieléctrica. Recuerda, el valor de la constante dieléctrica siempre es mayor a 1. Y esto lo podemos despejar de tal forma que la carga Q', que es la carga que se presenta en el capacitor después de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor, va a ser igual a la constante dieléctrica por la carga que existe en el capacitor antes de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor. Muy bien. Entonces ahora yo puedo afirmar matemáticamente que la carga en el capacitor después de colocar el material dieléctrico es mayor a la carga del capacitor antes de colocar el material dieléctrico. Y yo estoy seguro que esto ustedes ya lo han visto en la media superior. Un capacitor con dieléctrico entre sus placas tiene mayor carga que un capacitor que no tiene un material dieléctrico presente entre sus placas. Y además, como nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, yo sabría entonces que la capacitancia que existe en el capacitor después de colocar el material dieléctrico entre sus placas, que sería la capacitancia C', es igual a la carga Q' entre el voltaje. Y entonces yo sustituiría esta parte aquí y esta parte de acá aquí. Y lo voy a escribir en esta parte de mi hoja donde hay más espacio. Entonces la carga Q' es igual a la constante dieléctrica cuyo valor siempre es mayor a 1 por la carga del capacitor antes de colocar el material dieléctrico entre sus placas. La carga Q' sería igual a... Nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Entonces la capacitancia para el capacitor después de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor sería igual a la carga Q' entre el voltaje. Y de aquí yo puedo despejar a la carga, de tal forma que tenemos capacitancia por voltaje, y de aquí también puedo despejar a la carga Q', que sería igual
a la capacitancia prima por el voltaje. Y esto lo puedo sustituir acá. Y esto lo puedo sustituir acá. De tal forma que yo tendría que la capacitancia C', que es igual a la capacitancia que tiene el capacitor después de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor por el voltaje, sería igual a la constante dieléctrica por la carga Q, que es igual a la capacitancia que tiene el capacitor antes de colocar el material dieléctrico entre sus placas por el voltaje. Entonces tenemos este voltaje es igual a este voltaje. Si yo paso esto está multiplicando, si lo paso dividiendo es 1, esto está multiplicando, si lo paso dividiendo es 1. Entonces tendremos la capacitancia C' es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia. Y como yo sé que la constante dieléctrica es mayor a 1, puedo ya confirmar de manera contundente que la capacitancia C', que es la que tiene el capacitor después de colocar el material dieléctrico entre las placas del capacitor, es mayor que la capacitancia que tiene el capacitor antes de colocar el material dieléctrico entre sus placas. Lo cual entonces se demuestra matemáticamente que el hecho de colocar un material dieléctrico entre las placas del capacitor hace que la capacitancia aumente. Y eso estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben desde la media superior. O ya lo han visto en... Sí. Porque siempre un capacitor que tenga un material dieléctrico presente entre sus placas tendrá mayor capacitancia que uno que no lo tiene. Dado que debe existir un reforzamiento en el campo eléctrico que surge a partir de un aumento en la carga para que el capacitor pueda tener la misma diferencia de potencial presente entre sus terminales antes y después de colocar el material dieléctrico. Lo cual es así, dado que este capacitor, y en general en muchos circuitos verán que, y en general para llevar a cabo este análisis sabemos que el capacitor sigue colocado a la misma fuente de voltaje cuyo valor no ha cambiado. Muy bien, y tenemos... dejen checo cuál era la expresión para la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Teníamos... Entonces, nosotros ya habíamos obtenido de nuestras clases anteriores que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas, que es el que ahorita estamos analizando, es igual a la permitividad eléctrica del aire vacío por el área de una de las placas paralelas del capacitor entre la distancia que las separa. Entonces, yo sé, ¿dónde está? Aquí está. Yo sé que la capacitancia de un capacitor, cuando el material dieléctrico ha sido agregado entre las placas del capacitor, es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia del capacitor antes de que el material dieléctrico fuera agregada entre las placas del capacitor. De tal forma que para un capacitor de placas paralelas donde un material dieléctrico ha sido agregado entre dichas placas sería igual aquí a la permitividad eléctrica del aire vacío por el área de una de las placas paralelas del capacitor por la constante dieléctrica en TD. Y como yo sé que la constante dieléctrica siempre es mayor a 1, en efecto, aquí se confirma otra vez como la capacitancia de un capacitor que tiene un material dieléctrico entre sus placas es mayor a la capacitancia de un capacitor que no tiene material dieléctrico presente entre sus placas. Bien. Y hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Y como les estaba comentando, debido a que estas expresiones son muy sencillas, yo no voy a invertir, a mí no me interesaría invertir mucho tiempo en problemas para este tipo de expresiones, porque la verdad son realmente sencillas. Y yo estoy seguro que a pesar de que no vean problemas, no van a tener alguna dificultad en llevar a cabo ejercicios con estas expresiones. Por ejemplo, yo les podría preguntar, determínenme la capacitancia de un capacitor que representa entre sus presenta entre sus placas un material dieléctrico con una constante dieléctrica igual a 1.45, tomando en cuenta que tenemos un área de tal magnitud, la distancia de separación entre las placas es tal y todo eso, porque pues esto se resuelve de manera muy sencilla con el simple formulazo. Lo único que quería demostrarles es cómo algunas de los conocimientos que ustedes ya poseen desde la media superior o que ustedes ya han visto tienen un fundamento físico y matemático. Por ejemplo, yo cuando yo era alumno, sabía que ya me habían comentado los profesores, cuando yo iba en la Boca 11, me habían comentado de que el capacitor dieléctrico tenía mayor capacitancia que un capacitor que tenía aire entre sus placas.
como, no me lo como nada más me lo dijeron, pero no me lo demostraron matemáticamente, a mí me pareció una tontería, porque desde mi punto de vista no tenía sentido que un capacitor que presenta un material dieléctrico entre sus placas tuviera mayor capacitancia que un capacitor que tuviera aire entre sus placas, porque cuando nosotros conocemos muy poco los conceptos eléctricos de los elementos, tiene más lógica pensar que un capacitor que presenta aire entre las placas de sus un capacitor que presenta aire entre sus placas tuviera mayor capacitancia que un capacitor que me presenta un dieléctrico entre sus placas. Y eso me tenía muy confundido hasta que llegué a la superior y me demostraron por qué era así. Y ya dejó de parecerme algo tonto e ilógico. Ahora ya sé que lo lógico es que un capacitor de placas paralelas, que cualquier capacitor que presente un material dieléctrico entre sus placas tiene mayor capacitancia que uno que no lo posee. Pero es porque ya las ecuaciones matemáticas no lo están demostrando. Y eso también lo pueden confirmar cuando ustedes compran un capacitor y dice dieléctrico y van a ver cómo tiene mayor capacitancia por medio de los instrumentos de medición, que algunos miden capacitancia, que uno que solamente presenta aire entre sus placas. Y es muy interesante empezar a conocer todos estos conceptos, porque cuando nosotros somos técnicos, que generalmente eso es el nivel media superior, simplemente nos afirman o nos dicen esto es así o esto es de tal forma, pero nunca nos dicen el por qué, ni nos lo demuestran. Una vez que vemos esto, ya todo empieza a tener sentido y no solamente estamos aprendiendo las cosas de memoria sin cuestionar. Hay un fundamento en todo esto. Entonces, para mí eso es más importante que el hecho de hacer problemas con esto, porque en sí, como les estaba comentando, no se necesita mucha pericia para estar trabajando estas expresiones, son sencillas. Lo importante e interesante es que nos afirman el por qué matemáticamente y físicamente los elementos bajo ciertas condiciones se comportan de cierta forma, como lo acabamos de ver ahorita. Entonces, hasta aquí dudas, preguntas que tengan con respecto al capacitor, su energía potencial, su energía cinética. De todo lo que hemos visto esta clase, ¿alguna duda, pregunta para poder expandir más este tema y poder reafirmar los conocimientos que ya vimos? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Muy bien. Yo quería avanzar ya al siguiente tema, pero ahorita ya son las 9:27. Entonces considero que para no cargarlos tanto de información, hasta aquí le dejamos. Y el miércoles ya vemos un nuevo tema. El nuevo tema ya no va a venir en el examen. Ya no va a venir en el examen de este 11 de este jueves. Ya ese nuevo tema sería para el tercer parcial. Con el fin de, como les digo, no cargarlos tanto y ya no nos queda mucho tiempo. El miércoles ya empezamos con ese nuevo tema, pero ya sería para el tercer parcial. Entonces, por el momento me despido. Trataré de... ya he subido más videotutoriales. Voy a subir más videotutoriales con ejercicios para este tema. Van a ser sencillitos porque, como les digo, las expresiones no son muy complicadas. Y con el fin de que les vaya bien en el examen de este jueves. Entonces, por hoy me despido. Que tengan buenas noches. Hasta pronto. Échale ganas, descansen y coman pan y pan con dulce para estar bien cargados. Hasta luego.